Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a otra sesión del módulo. Vamos a ir verificando la asistencia. Me avisan, por favor, si están presentes. Gloria Cleofe, Jersey Alcón, Joel Aliaga. Creo que tenemos ahí un chat. Muy bien. Rocío Calle Vilca, Yamil Cuarite. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. María Claudia Ferreira. Presente. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. García presente. Muy bien. Luego, Presente, buenas noches. perfecto. González Melvin, Buenas noches, ingeniero presente. muy buenas noches. Yamil Inchauste, no lo escuché, creo que no está. ¿O sí? También me puede escribir en el Zoom, a veces el audio falla un poquito. María del Carmen Limachi, Buenas noches, presente. muy bien. Michelle Matinen, Presente. Buenas noches. muy bien. Aldo Vladimir Olivera, Buenas noches, presente. buenas noches, Aldo. Pablo Osuna, Miroslava Romero, Mirko Romero, Presente, buenas noches. buenas noches. Lady Mariana Salazar, Buenas noches, presente. muy bien. Julio César Tito. Tenemos un chat. Tito, sí, presente. Gabriela Tudela. Presente. Buenas noches. Muy buenas noches. Marco Antonio Villarroel. Buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Tatiana Zúñiga. Buenas noches, licenciado presente. Muy buenas noches. El licenciado, el día del día miércoles igual estaba presente, le escribí en el chat Ah, junto sí, con sí, de Yamil, acuerdo. Marislova. Ya, Correcto, gracias. correcto. No se preocupe, estoy anotando ahorita, sí. Solo que creo que no se guardó el archivo. Vamos a guardar. Ya, ahora Rebeca Quispe. Buenas noches, presente. Ya. ¿Alguien más, por favor? Control G, guardamos. Ya está guardado. ¿Alguien más? ¿Tenemos algún chat? Ya. Entonces guardamos la asistencia. Bien, día viernes tenemos las actividades para hoy. Vamos a tener un pequeño casito que van a resolver en clases y la práctica clásica que también tiene un poco más de tiempo para entregar. Los recursos para hoy tenemos estos archivos que los vamos a ir bajando, ya los pueden ir bajando con calma. Y vamos a revisar algunos conceptos de pruebas de hipótesis. Es un tema bastante importante y tiene bastantes aplicaciones prácticas. Entonces, yo diría que es uno de los temas, conjuntamente con el de regresiones, que más aplicaciones hay en diferentes ámbitos de la estadística, a diferentes campos, inclusive en medicina, en ingeniería, en producción, en procesos, en finanzas. O sea, cualquier campo que uno pueda pensar podría plantearse una prueba de hipótesis. O sea, es bastante amplio. Entonces, no se limita. Lo que sí es el proceso. El proceso es básicamente el mismo para todos los casos que ustedes tengan en una empresa, en un negocio. Entonces, podemos plantear pruebas de hipótesis. Entonces, vamos a hablar un poquito de a qué nos referimos, recordando estos conceptos, y vamos a empezar. Aquí, listo. La presentación también ya la tienen. Entonces, simplemente prestar atención. Y si hay alguna cosa que algún concepto no está muy claro, me interrumpe o al final también me pueden preguntar o aclarar si es que alguna idea no está del todo 100% clara. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Las pruebas estadísticas, no las pruebas de hipótesis estadísticas, porque en realidad hablaríamos de las hipótesis como tal. ¿Alguien puede decirme en términos generales qué es una hipótesis?
no necesariamente estadística, en términos generales comunes, ¿qué es una hipótesis? A ver, ¿quién tiene la idea de hipótesis? Adelante. También quiero ver participación, por favor. ¿Qué tenemos de hipótesis? Michelle, adelante. ¿Cuál es su concepto? Un supuesto, es decir, una situación que podría darse o no. Muy bien, claro, un supuesto sobre algún proceso, sobre algún procedimiento, sobre algo que observamos, es una hipótesis. Muy bien. Entonces, claro que normalmente decimos, le damos ese término cuando ya le damos cierta importancia a algo, ¿no? Digamos, hipótesis, va a haber, qué sé yo, más paros en Bolivia por si va a conflictuar más, y si esto pasa o si el otro pasa. Y normalmente una hipótesis viene afectada por algo, por un antecedente, ¿no? Pero el tema de aterrizar en las hipótesis, por ejemplo, en una empresa podría ser una hipótesis, ¿será que las ventas el próximo mes se van a ver incrementadas porque nos acercamos a fin de año y otros factores? Eso es una hipótesis, ¿no? Pero las hipótesis estadísticas, pues podemos plantearlas desde este punto de vista. A ver, tiene que ser exploratoria. Exploratoria quiere decir que describa todo el proceso que estamos queriendo o la mayor parte de ese proceso. Descriptiva, claro, porque va a relacionar los elementos, las variables de ese procedimiento, de ese fenómeno. Al decir fenómeno no quiere decir algo físico ni químico, ¿no? Puede ser algo social incluso. Y que va a responder a alguna pregunta de contexto sobre algo importante. Entonces tendría que expresarse también de forma medible, o sea, en términos de variables. ¿Ya? Entonces, eso sería en un contexto general una hipótesis. Básicamente podemos aplicar la hipótesis en todo campo de estudio. Entonces, eso ya les digo, no siempre voy a aterrizar en un área, pero esto se da en todos los campos de estudio y en la cual uno se pregunta algo, ¿no? Por ejemplo, para un estudio de mercado, podríamos decir que quisiéramos alguna referencia de conocer algo sobre un grupo de personas, ¿no? Que puede ser, digamos, la edad, para hacer un estudio de mercado o un producto. Entonces, tomamos una muestra representativa, tanto de personas de diferentes edades y de diferentes géneros. Y esa muestra nos arroja un indicador, nos dice que el promedio de esa edad 20 años. Entonces, lo que suponíamos de la población era que 30, pero nos ha arrojado la muestra 20. ¿Será suficiente esta diferencia para decir que realmente rechazo la hipótesis inicial, que la hipótesis era que el promedio de la población era 30, pero la muestra dice otra cosa? Esta distancia nos podría decir que sí, que deberíamos rechazar, pero en las pruebas estadísticas no es así directo. Tenemos que seguir un procedimiento técnico para ver si realmente rechazamos esto. ¿Me entienden? Entonces, nuevamente, lo que está aquí arriba sería lo que afirmamos sobre la población y lo que está aquí abajo sobre la muestra. Y vamos a ver un procedimiento estadístico para ver si efectivamente hay una aceptación o rechazo del caso. En ese sentido, las hipótesis deberían cumplir los siguientes elementos y eso tomar muy en cuenta. Primero, que son proposiciones. Al ser proposiciones, se tiene que decir si son falsas o verdaderas. O sea, tendríamos que llegar a concluir la prueba de la hipótesis con un elemento de verdad o falsedad. Entonces, no podemos plantear hipótesis de preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿será que el humano es más sensible que los animales? Digamos, no sé, me estoy inventando. Es muy abierta la pregunta, podría darse muchos temas, diferentes temas de investigación. ¿Qué es sensible, no? Biológicamente, sentimentalmente, no sé. O sea, hay que cerrar la pregunta para que tratar de que sea una proposición concreta. Se debe expresar en términos de variables, claro, porque si no hay las variables de medición, no podemos decir nada, ¿no? Si algo no lo puedes medir, no puedes saber con precisión qué pasa. Luego deben ser respuestas a preguntas de investigación de un caso. Al decir investigación, podemos hacer una investigación
no necesariamente muy técnica, pero una investigación que responda a algo importante que queremos en la empresa, en el negocio o en un ámbito laboral. Debe expresar lo que se cree o estima probable, ¿no? O sea, de alguna forma ya podemos estar tratando de responder a la pregunta. Esto va a pasar por esto, este lugar va a suceder esto con esta medida y entonces ya estamos intentando responder. ¿Debería expresar en términos de relaciones? Sí, relaciones matemáticas ordinales. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si un valor es igual a otro valor, si un valor es mayor o menor que otro valor o menor o igual. Entonces debería estimarse así. Vuelvo a repetir, no necesariamente son verdaderas y deberías referirse sí a situaciones, como decía hace rato, específicas y reales. O sea, de nada sirve plantear una hipótesis, digamos, no sé, ¿será que hay vida de aquí a 500 millones de años luz de la Tierra? Nadie sabe, ¿no? Entonces, no es algo práctico ni real plantear este tipo de preguntas. Entonces, tiene que ser algo específico que nos refiramos a casos de la vida real y más en un contexto de empresarial, de negocios o productivo, digamos. Y el proceso final es contrastar esta hipótesis a través del procedimiento que vamos a ver, procedimiento estadístico matemático, mediante software para ver cuál es el resultado y cómo interpretamos ese resultado, ¿no? Entonces, la interpretación, contraste, súper importante. En este elemento debíamos plantear dos cosas. Primero, ¿qué es una hipótesis nula? Es un punto de partida de esta prueba. Generalmente es un supuesto que quisiéramos en algún momento nulificar o no nulificar, pero ya tiene ese nombre, hipótesis nula. Generalmente planteamos en términos de igualdad. Fíjense esto, igualdad del planteamiento de las variables. La hipótesis alternativa es otro supuesto, pero eh, no está planteado en términos de igualdad necesariamente, sino en términos de relación de orden. Las relaciones de orden o diferencia son del tipo, como ya decías hace rato, no se olviden, mayor que, menor que o diferente a. Por ejemplo, podemos plantear miles de hipótesis, algunos ejemplos acá. El primero, producción promedio mensual es mayor a 1.000 unidades ¿de qué? Puede ser de cemento, puede ser de azúcar, de algo que ustedes también estén en la empresa. Fíjense que es medible, es real, es práctica y es comparable, ¿no? Es mayor que 1.000 unidades. Otro, el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Aquí podríamos expresar ya como proporciones, un poquito mejorar esto, el segundo, para hacer proporciones, hacer un estudio clínico y ver si realmente el cáncer pulmonar se ve afectado por el hecho de fumar. Y creo como que ya existe ese tipo de estudios, ¿no? Otro, mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca. Aquí habría que mejorar un poquito más. Si luego todavía se puede considerar una prueba de hipótesis y lo puedes medir. ¿Cómo puedes medir la variedad del trabajo? Digamos con un indicador, ¿no? Haces una encuesta y sacas un indicador de varianza y dices, ah, sí, hay mucha variabilidad, o en los puestos de trabajo como van rotando, o en ciertas tareas asignadas por la empresa, ¿no? Y habrá mayor motivación. ¿Cómo mides la motivación? También le puedes dar una escala, ¿no? Una escala de medición. Entonces, fíjense que esos planteamientos se dan en muchos casos y en muchas situaciones. Solo es que ustedes se imaginen en su ámbito laboral, de negocios o de la empresa, vean, o incluso profesional, ¿no? Si alguien está en el área de salud, también podría plantear hipótesis de diferentes temas. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Los pasos. Fíjense, siempre plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Ya a veces empezamos a calcular las cosas o empezamos a dar datos al software, pero no, siempre tenemos que tener bastante claro qué es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Porque si eso no está claro, lo que hagamos después puede ser incorrecto. Entonces, si tenemos una claridad de qué queremos evaluar, de hipótesis nula, qué parámetro queremos evaluar, cómo lo vamos a evaluar y si es mayor o menor que cierto valor prefijado, entonces está bien. Luego definimos el nivel de confianza de la prueba. La confianza es eso, lo que les decía, el nivel de probabilidad.
Siempre decimos, por ejemplo, quisiéramos estar 90% seguros de que nuestra respuesta es correcta, ¿no? Quisiéramos estar 95% seguros, 98% seguros. Y alguien dice, ¿y por qué no 100% seguros? Ya les digo, porque en la vida real nada se puede afirmar al 100% por mucho que queramos, ¿no? Porque vivimos en un lugar donde nada es 100% seguro. O sea, no vivimos entre comillas, en un paraíso, entonces puede pasar cualquier cosa, un terremoto, puede pasar una inundación, se corta la energía eléctrica. Entonces, eso es impredecible, impredecible. Nadie puede predecir lo que puede pasar de un segundo a otro incluso, ¿no? Entonces, por eso no hay nada con 100% seguridad. Sí se puede ir subiendo los niveles de confianza hasta un 99%. Yo he visto algunos test incluso 99,9, digamos. Pero al subir eso también pierde sentido la prueba, porque siempre las pruebas están reflejadas en un margen de error y un margen de seguridad. Identificar el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba justamente se va a referir si vamos a hacer una prueba con una o dos hipótesis y si el estadístico se refiere a un promedio, si se refiere a una varianza o a una proporción, ¿ya? Y la regla de decisión, súper importante, la regla de decisión si vamos a aceptar o rechazar la hipótesis de acuerdo al criterio obtenido en el paso 3. Finalmente, debemos describir cuál es la conclusión o respuesta de la prueba con un cierto margen de confianza. ¿Ya? Ese es el proceso que seguramente alguien recordará por cursos de preuniversitario básicos de la universidad, pero si no recuerdan, no hay ningún problema. Vamos a ver estos fundamentos en casos de aplicación. Otro elemento a tomar en cuenta, lo que puede salir de una hipótesis, es lo siguiente. A ver, puede suceder, fíjense, lo siguiente, que en el evento que estamos examinando, la hipótesis sea cierta, pero después de hacer el procedimiento o el proceso estadístico, vamos a ver que no se rechaza o aceptamos la hipótesis nula. El no rechazar, bueno, algunos autores dicen aceptar y otros insisten en decir no rechazar. Bueno, para mí es lo mismo, no hay mucho problema. Deciríamos, aceptamos la hipótesis nula y el proceso real que estamos observando con todos los datos también es cierto. Entonces, si el proceso estadístico coincide con el proceso real, es la decisión correcta. O sea, estamos en una situación verdadera. Pero podría ser que la situación nos haya dado ciertos valores, pero el proceso sucede lo contrario. La respuesta del proceso es aceptar cuando en realidad los datos son falsos. ¿Podemos cometer un error tipo 2? Se puede cometer este error en el procedimiento estadístico matemático, porque vuelvo a repetir, nada es al 100%. Hay un margen chiquitito en el cual podría salir este error que se llama beta. Luego, ¿qué pasa si el procedimiento es cierto? Fíjense en la parte de arriba. Y el procedimiento estadístico nos dice, deberíamos rechazar. Pero era cierto, ¿por qué los rechazas? Es porque el procedimiento estadístico nos ha dado esas respuestas de rechazo. Entonces cometemos un error tipo 1 llamado alfa. Y también el otro, si H0 es falsa y el proceso nos da rechazar, decisión correcta, ¿no? Porque es falso, debemos rechazarlo. Fíjense que en la diagonal color verde es lo que deberíamos tratar de movernos. Ahora, mucho depende de los datos. ¿Se acuerdan de los intervalos de confianza? En realidad esto deriva de ahí, deriva de los intervalos de confianza, pero tiene una propia metodología. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo que son las pruebas de hipótesis de una población. Para una población se distinguen las siguientes pruebas: la media, la proporción y la varianza. ¿Ya? Media, proporción y varianza. Entonces, para la media tenemos que seguir el siguiente proceso. Fíjese bien, la hipótesis nula es que el promedio es igual a un valor fijo. Este promedio, por si acaso, es el promedio poblacional, muy parecido a los intervalos de confianza, siempre sobre datos poblacionales, los elementos de conclusión. La hipótesis alterna es que este mismo promedio puede ser diferente al valor fijo, que podría ser mayor o podría ser menor, no los tres al mismo tiempo. Entonces tenemos que decidir de acuerdo a los datos si vamos a dar un enfoque de diferente
un enfoque de mayor o un enfoque de menor. ¿Ya? El nivel de riesgo. El nivel de riesgo es el alfa, el margen de error siempre presente en cualquier proceso. En este caso sería 5%, el estándar. Si no te dicen nada, la mayoría de las pruebas estándar, técnicas, no técnicas, socioeconómicas, es del 5%. Luego se va a elegir el estadístico de la prueba. Fíjense que si la varianza se conoce con un número de datos mayor a 30, se usa la Z. La Z viene de la distribución normal. Se usa el Y barra, que es la media aritmética, menos el promedio de la población. Este Y, por si acaso, es de la muestra menos la población, sobre sigma, desviación estándar poblacional, dividido entre raíz de n. Pero si los datos son pequeños, o sea, digamos, hemos hecho una prueba para 20 datos, 20 personas, 20 grupos, 20 amebas, lo que sea. Entonces, si n es menor a 30, t y barra menos mu sub 0, ese es raíz de n, ¿no? Entonces, a ver, fíjense lo siguiente, por favor. Vean la relación que está de H1 con la gráfica. Fíjense que si H1 es diferente al valor prefijado, mu sub 0, entonces tenemos dos lados, dos colas, bilateral. Alfa medios y uno menos alfa, la región de confianza. La región de significancia a la izquierda, la región de significancia a la derecha y la región de confianza o región verde, digamos. Región roja, sombreada, región verde, o sea, como un semáforo, ¿no? Sigue adelante. El otro caso, fíjense, cuando el H1 es mayor que, la región de significancia o margen de error queda siempre a la derecha de la distribución de probabilidad. Y si la región es menor que, la regla es menor que, entonces queda a la izquierda. Queda a la izquierda el alfa, pero ya no es alfa medios, es alfa, y todo lo que sobra es uno menos alfa. Claro que si ustedes suman uno menos alfa más alfa, da 1. Entonces estamos diciendo que la suma total es el 1 o el 100% de todos los casos. Dije en una anterior sesión que el área en realidad la probabilidad es un área. Recuerdo bien que eso aclaramos, ¿no? Entonces, el otro casito sería, digamos, un T de student, cuando son datos pequeños, igual las curvas son muy parecidas, igual alfa medios para diferente, alfa a la derecha y alfa a la izquierda. Entonces, esas regiones sombreadas son las regiones de rechazo. ¿Qué quiere decir esa región de rechazo? Cuando el estadístico calculado o estadístico de la prueba cae en esa región, rechazamos la conclusión. Pero, ¿qué rechazamos? Rechazamos el H0, no el H1. El H1 nunca se rechaza. Lo que se rechaza es el H0. Si esto lo tachamos, no nos queda más que aceptar el segundo. Esto es dicotómico, ¿no? Si rechazamos el de arriba, aceptamos el de abajo. ¿Está bien? Creo que eso más o menos quería que conceptualicen la idea. Y bueno, vamos a ver ahora qué sucede con una proporción. En una proporción, X es, por ejemplo, el número de elementos de la muestra, llamados éxitos. N es el tamaño de la muestra. Una proporción sería X sobre N, ¿no? Claro, digamos, 2 de 5 personas les gusta la Coca-Cola. Ahí está, eso sería una proporción, 2 de 5. Proporción muestral. Entonces, la hipótesis nula sería que la proporción no es 2 de 5, digamos, no sé, 3 de 8. Entonces, esa proporción, vamos a decir, proporción poblacional. La hipótesis nula, la hipótesis alterna sería que proporción es diferente a P sub 0, proporción mayor o proporción menor. En esos casos, fíjense que igual el estadístico de la prueba ahora es Z, pero cambia, ¿no? No tiene nada que ver con la primera fórmula, es la tercera fórmula. Esta tercera fórmula sería X menos NP, raíz cuadrada NP 1 menos P, donde P es la proporción poblacional y X es el tamaño de muestra de los datos. Igual hay tres regiones. Si es diferente, es bilateral o dos colas. Si es mayor, a la derecha, y si es menor, va a la izquierda. ¿Está bien? Otro test.
Muchas veces en cualquier tipo de situación quisiéramos medir la variabilidad. A ver, yo les hago una pregunta y que conteste tal vez otra persona que no ha participado en las anteriores sesiones. Eh, en una empresa que saca un producto, bueno, un producto al decir, pero puede producir, digamos, 100 unidades al mes o más, ¿qué le interesa a la empresa? Que su producto tenga una alta variabilidad en sus parámetros de calidad o baja variabilidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién nos puede responder? No estoy diciendo variedad de producto, estoy diciendo variabilidad en sus parámetros de construcción, de salida. O sea, ¿a qué me refiero? Al peso, diseño, etcétera, ¿no? Tamaño. ¿Le interesa a la empresa que sus productos terminados tengan alta variabilidad o casi ninguna variabilidad, casi cero? ¿Qué le interesa a la empresa? Una baja variabilidad, ingeniero. Evidentemente, Aldo, excelente, claro, porque imagínense si las empresas producieran con alta variabilidad. A ver, imagínense un caso, alguien, creo que algunas personas son de Santa Cruz, los ingenios azucareros. Si nos dijeran, vamos a vender bolsas de 10 kilos y en vez de 10 nos dan 9, estoy exagerando, ¿no? Nos dan 9, 9, 9, alguien va a empezar a reclamar, va a decir, aquí dice 10 y me están vendiendo 9, entonces esto es una estafa. O que pasara al revés, en vez de ellos prometen 10 y muchas personas reciben 10,5 o 11 kilogramos. Nos están regalando el producto. Eso para la empresa no es bueno porque está empaquetando más de lo que promete y ahí está perdiendo dinero. Entonces, ningún extremo sería bueno. Excelente, ¿no? Entonces, esa variabilidad se puede medir con la varianza, el sigma. Entonces, vamos a decir que la varianza es igual al valor sigma cero. La varianza en hipótesis alterna puede ser diferente a ese valor previsto o que sea mayor a ese valor previsto o menor que ese valor previsto. Alguien me va a preguntar, ¿y de qué depende? ¿Cuál elegimos? ¿Cómo lo hacemos esto? Les cuento que no es tan complicado, porque mucho va a depender de los datos de la muestra. Si estamos presumiendo que la muestra siempre ha tenido una probabilidad más grande que, entonces mayor que, ¿no? Si los datos de la muestra dicen que la probabilidad nunca ha pasado de un cierto rango, menor que. Además que tal vez algún elemento nos dé adicional al problema para que nos diga qué vamos a elegir. Y si no sabemos si es mayor o que menor, optamos por el diferente. Definimos el alfa cero y aquí sí no es z por si acaso. La distribución estadístico si es menor a 30 es chi cuadrado. La chi cuadrado es una distribución más o menos como una campana asimétrica, donde se acumula hacia la izquierda los valores y cuya fórmula es n-1 por la desviación muestral al cuadrado, o sea, la varianza, sobre la varianza de la población. Así de chiquitita es la fórmula. Y esta fórmula nos permite ver dónde cae, si cae en la región blanca o en la región sombreada. Si cae en la región blanca, aceptamos la hipótesis nula. Si cae en la región sombreada, rechazamos la hipótesis nula. ¿Está bien? Y lo mismo para muestras grandes. Si son muestras grandes, ya se convierte en Z. Fíjense que la diferencia. Muestras pequeñas esto y muestras grandes esto. De todas formas, tienen la presentación y las fórmulas para que puedan revisarlo. Bien, seguimos. Ahora, ¿qué sucede? Esto también vamos a ver hoy día, pues tenemos harto material. ¿Qué sucede si quiero comparar? El otro día les decía, a veces la estadística sin comparación no es tan útil. A veces las comparaciones, uno dirá, no son tan buenas. Pero sí, desde el punto de vista estadístico, es necesario hacer comparaciones. Por ejemplo, Coca-Cola versus Pepsi, ¿no? Había una época donde estaban ahí peleando, comparando sus ventas, su producción, su segmento de mercado, todo eso iban comparando. Igual otras empresas de diferentes rubros. Ahora, en el tema, por ejemplo, se pueden comparar también afecciones, se pueden comparar muchas cosas en las cuales podamos medir. Entonces, fíjense, tenemos un grupo aquí amarillo, un grupo azul, incluso tal vez un tercer grupo que puede influenciar en los dos anteriores. Las comparaciones siempre están presentes. Pero vamos a pensar primero en dos poblaciones. O sea, un grupo amarillo, un grupo azul que queremos comparar y ver qué pasa. Entonces, la primera prueba es de diferencia de medias. Diferencia de medias o diferencia de promedios. Quiere decir, la hipótesis nula, el grupo uno
es igual a grupo 2. O sea, en realidad puede suceder que en la muestra son diferentes, pero a nivel poblacional son iguales. Y eso puede ocurrir. Entonces, el grupo 1 en promedio es igual al grupo 2 mu 2. Pero la hipótesis alterna podríamos plantear así, que son diferentes, no son iguales, o que uno es mayor que 2 o que uno es menor que 2. Luego tener el indicador alfa 0 y con varianzas conocidas y tal, cualquier tamaño de muestra, este sería el estadístico de prueba. El Y1 de la muestra, Y2 de la muestra, menos mi1 menos mi2, sobre la raíz cuadrada sigma 1 cuadrado n1, sigma 2 cuadrado n2, sigma son las varianzas poblacionales. A ver, aquí hago una pregunta y un pequeño paréntesis. A ver, ¿quién me dice si este estadístico de la prueba, esta fórmula, asume por un momento que el H0 puede ser verdadero, o sea que mi1 es igual a mi2? ¿Qué va a pasar en esta fórmula si asumo el H0 como cierto? ¿Qué va a ocurrir con esta fórmula? ¿Algo va a desaparecer? No. A ver, sin miedo, ¿qué va a ocurrir? Repito la pregunta. ¿Qué pasa si mi1 es igual a mi2? ¿Qué sucede con esta fórmula? Mi1 es igual a mi2. Como son iguales, mi1 menos mi2, ¿en qué se convierte? Si dos números son iguales y restas los dos números, ¿qué es A menos A? ¿Se anula? Se Sí, anula, sí. cero. Muy bien, Marco Antonio. Excelente. Fíjense que las preguntas que hago no son complicadas. Ahí, se anula, claro. Se anula, se vuelve cero. Entonces, generalmente cuando hagamos este test, siempre se va a anular esto. Y uno va a decir, ¿cuándo no se anula? Pues cuando yo les puedo decir, a ver, estamos suponiendo que en la primera empresa siempre ha producido 10 elementos más que la segunda empresa o 10 toneladas más. Entonces ya no valdría cero, valdría mi1 menos mi2, 10, porque uno ha producido 10 toneladas más que la otra, casi siempre. Pero casi siempre en los problemas de contexto va a ser cero, o sea, se van a anular. Ahora, ¿qué sucede si las varianzas son desconocidas pero iguales? Si son desconocidas pero iguales, el t es menor, perdón, el n es menor a 30, n1, n2, y el estadístico sería el siguiente: t student, y1 menos y2, menos mi1 menos mi2, que se anula, se vuelve cero, dividido en s mayúscula, raíz de n1 y 1 sobre n2. S mayúscula, por si acaso, no es desviación estándar. Fíjense que es la misma fórmula de los intervalos de confianza, es lo mismo. O sea, no cambia nada, solo cambia el plantear las hipótesis. O sea, por eso les decía, esto tiene relación con los intervalos de confianza, solo que es otro tipo de prueba. Y aquí están los grados de libertad, N1, N2, menos 2. ¿Ya? Bien. Pero ¿qué pasa si las varianzas son diferentes y desconocidas? Entonces, fíjense cómo va a cambiar el estadístico T, va a ser x1 menos x2, mi1 menos mi2, casi cero, raíz de S1 cuadrado, S2 cuadrado. Estos sí son varianzas, varianzas de cada grupo. Y los grados de libertad, el V, es toda esta fórmula un poquito larga. Pero alguien va a decir, ¿y esto va a salir un número entero? No, no necesariamente. Podría salir 9.8. Y si sale 9.8, se redondea a 10. Entonces 10 sería sus grados de libertad. Entonces hay que reemplazar este número, este otro, elevar al cuadrado, reemplazar este otro, dividir entre este, sumar con este otro y ya está, ¿no? Es la test tube. Lo bueno es que esto sí lo tiene el Excel como fórmula de cálculo interno. O sea, no van a tener que hacer este cálculo ustedes. Lo conocen, pero no vamos a tener que hacerlo porque el Excel lo va a hacer por nosotros en un cálculo interno, ¿no? En Python también tiene ahí el código Python, pero el Excel tenemos a la mano, así que ahí está. Igual, si es, si es de diferente, dos colas, dos lados, si es mayor que derecha, si es menor que izquierda, mismo proceso. El otro proceso, la otra prueba, mejor dicho, es una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Por ejemplo, quisiéramos ver
Si la producción en una línea de ensamblaje tiene un cierto tipo de proporción y la proporción en otra línea de ensamblaje es otra. O sea, queremos comparar dos líneas de ensamblaje. Entonces, por ejemplo, hay proporción de éxito en la primera muestra y proporción de éxito en la segunda muestra de la segunda población. Aquí debía ser de la segunda, aquí hay un error de transcripción, de la segunda, ¿no? Pero dice P sub 2. Hay un índice que calculamos como promedio, x1 más x2, n1 más n2, promedio. Y aquí viene el tema. Fíjense, este sombrerito, P sub 1, no es lo mismo que este. Alguien me dice, ¿y por qué no tiene aquí el sombrerito, esta barra circunflejo? ¿Por qué no tiene? Porque esto es una cosa y esto es otra. El de arriba es de la muestra y el H0 es de la población. O sea, vuelvo a resumir, toda prueba de hipótesis es a la población, no a la muestra. Igual que los intervalos, es siempre a la población. Entonces, la proporción 1 es igual a la proporción 2. ¿Qué pasa con mi hipótesis alterna? Proporción 1 diferente a proporción 2 puede ser mayor o puede ser menor. El estadístico de pruebas son diferencia de proporciones muestrales, proporción promedio y por 1 sobre n1, 1 sobre n2. ¿Está bien? Esta Z hay que ver dónde cae, en qué región cae la Z. La Z puede caer en la región blanca, o yo le suelo llamar región verde por el semáforo, vía libre, digamos, o puede caer en la región sombreada, ya sea izquierda o derecha. O puede caer en la región sombreada, izquierda o derecha también, ¿no? Y la última prueba. Con esto vamos a finalizar la parte teórica. ¿Qué sucede? Ahora queremos comparar las variabilidades de dos grupos. Pueden ser dos grupos de empresa, dos procesos industriales, pueden ser dos ventas de dos departamentos en una misma ciudad o dos ventas de departamentos de Bolivia diferentes. Podemos comparar la variabilidad de cualquier grupo. La varianza del grupo uno es igual a la varianza del grupo 2. Como hipótesis alterna, ambos son diferentes, uno mayor al otro y uno menor al otro. Fíjense que el estadístico de la prueba a comparación de las anteriores formas es mucho más sencillo. Simplemente es S1 cuadrado sobre S2 cuadrado. Igual hay que ver si esta F, que se llama estadístico Fisher, cae en la región blanca o en la región sombreada, de los tres casos. Cada gráfico corresponde a la hipótesis alterna. Si trazan una flecha imaginaria, el H1 corresponde de diferente a la primera gráfica, el del medio a la segunda y el último a la tercera. ¿Ya? Esa es la relación. Bien, finalmente, también a veces algunos softwares nos dan un valor p-valor se llama. El p-valor es la probabilidad máxima de cometer error tipo 1. Si el software te da un p-valor menor al alfa, el nivel de significancia, siempre se va a rechazar la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor o igual al alfa, se acepta la hipótesis nula. Entonces, fíjense que también la mayoría de los softwares ya dan este p-valor, ya sea en Python, Excel también te da. Entonces, y otro tipo de software estadísticos te da el p-valor, por ejemplo, el SPSS, ¿no? También. Entonces, vamos a ver los casos propuestos. Vamos a ver esto cómo aplicamos y luego ustedes también van a intentar resolver un caso. Y cada grupo los voy a dividir en dos grupos y resuelve cada grupo un caso. Pero primero veamos unos casos con ustedes. Bien, hasta acá no sé si alguien quiere aclarar algo, algún concepto o algo se le quedó en la mente, alguna idea. Adelante. Disculpe, ingeniero, una consulta. Claro. De cada uno de los casos, ¿se tienen los ejercicios correspondientes para que nosotros podamos verificar o Sí, ver cómo se hace? buena pregunta, Aldo. Sí, los he pasado, pero les decía el otro día, lo que pasa con Excel, les he pasado, ahorita vamos a analizar Excel, que es muy bueno, tiene unas herramientas, pero es un poquito limitado el Excel. O sea, no tiene todas las fórmulas. Evidentemente en Excel podríamos crear la fórmula, pero, o sea, hay que crearla manualmente y por eso les he pasado otros códigos complementados en Python, que vamos a ver la ventaja, ¿no? Porque como es un Business Intelligence, me gustaría que manejen ambos, ¿no? Pero en Excel se puede hacer absolutamente todo, solo que hay fórmulas que tienen predefinidas y otras hay que hacerlas manualmente. Ahora, de todos estos casos les he pasado en códigos y en Excel.
Entonces vamos a analizar unos 3 o 4 casos y luego ustedes van a trabajar. ¿Está bien? Vamos a ello. No sé si alguien tiene otra pregunta, tal vez conceptual, de aclaración, sobre todo esto. Buenas noches, Paola le habla. Yo tenía una consulta Adelante. con relación al lenguaje de Python. Python Sí, es, ¿no? sí. Bueno, en mi empresa utilizamos, por ejemplo, Alteryx, que comparando con lo que usted nos mostró, entendería que es más o menos un lenguaje parecido, ¿cierto? Al momento de hacer la programación. Creería yo que todos estos software tienen como que un muy parecido lenguaje, ¿no? En la programación. Sí, en realidad, a ver, Python es un lenguaje que ha salido después. No lo conozco, le soy sincero, el AlterX no lo conozco, primera vez que escucho. Me Ah, ok. suena haber visto en alguna presentación algo, pero Sí. no. Yo conozco lo que es el Java, el C++, Ah, C Sharp un poco y el Python que he estado profundizando en los últimos 2 años. ok. Pero evidentemente el Python comparte raíz con muchos otros lenguajes. Lo bueno es que hoy en día, y eso no, para que nadie diga, "Uy, y tengo que aprender", lo bueno es que hoy en día podemos usar un Copilot o un ChatGPT para que revise un código, corrige el código y nos proponga soluciones. Vuelvo a insistir, no es 100% perfecto, no es 100% seguro, entonces ahí a veces hay que corregir sobre la marcha algunas cosas. Pero también el Python inclusive funciona de manera muy similar al Excel porque igual tiene funciones comando. En Excel sí o sí tenemos que typear y decir promedio de, entonces en Python es mean. O sea, varía un poquito el nombre. Ahora, en cuanto a los ciclos, códigos y comparaciones, tienen ciclos if, ciclos for, while, lo tiene Python porque es un lenguaje de alto nivel y tiene funciones, ¿no? Sé que el Excel también tiene su propio código de programación, pero no llega al nivel de Python porque además de eso, Python tiene módulos y los módulos son librerías específicas para hacer diferentes tipos de análisis. Entonces, por eso que hoy en día Python se está usando mucho en la industria 4.0. Entonces, y en la ciencia de datos. Entonces, va por ahí. Ese AlterX, me parece que va un poco por ahí también, puede ser, pero le soy sincero, no he investigado. Algo me suena alguna presentación haber escuchado algo, pero evidentemente si puede hacerlo también ese código ustedes trabajan, igual, excelente. O sea, como les decía el otro día, yo no tengo limitación en que ustedes usen lo más conveniente. ¿Cuál es el fondo de todos estos procesos? Primero, entender bien el concepto, la teoría y aplicar correctamente a diferentes casos. ¿Ya? No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Claro que sí. Muy bien, pasaremos. Creo que tenemos ahí un chat. Ya, vamos al con, ¿no? Sí, vamos a tomar la asistencia. Ya, a ver, por favor, pasaremos al primer caso de Excel. Excel tenemos todos en la oficina y hay que explotar al 100% el Excel. Entonces, vamos a abrir el primer casito. Por favor, abran lo que dice caso 10, prueba de hipótesis media poblacional. Todos, por favor, abrimos ese casito y vamos a revisarlo con calma. Ahí está. Es un casito armado de Excel donde tenemos que lo siguiente. Imagínense ustedes un fabricante de galletas, en Bolivia hay, que ellos dicen que producen estas galletitas con un peso promedio de 500 gramos, ¿no? 500 gramos. Y tenemos una muestra de 30 cajitas. Fíjense, lo que afirma el fabricante, esta parte, se refiere a la población, o sea, toda la producción. Pero nosotros de toda esa producción vamos y seleccionamos 30 cajas. Y de esas 30 cajas, las medimos, las ponemos en una balanza y las 30 cajas las ponemos en una lista y calculamos su promedio y sacamos un promedio de 4,95. Entonces, ¿qué le decimos al fabricante? A ver, un ratito, usted nos dice 500, pero aquí he sacado 30 cajitas y no llegan a los 500. ¿Será que podemos decir que al fabricante está en una afirmación incorrecta, está diciendo algo que no es correcto, entre comillas, falso? ¿O será que no? Lo vamos a someter a una prueba de hipótesis con un 90% de confianza.
Ahora, otro dato que nos da la fábrica. La fábrica nos dice que de todas las galletas, la desviación estándar, la desviación típica, se ha calculado en 15 gramos, o sea, valor 15. ¿Ya? Esos datos lo ponemos acá. Por ejemplo, esto, ¿no? Ponemos el mu igual a 500, el sigma vale 15, el n vale 30, claro, pues es 30. Hay que manejar siempre la simbología, ¿no? El X barra, lo he puesto X nomás, 495. El nivel de confianza 0,9, siempre se pone en decimal, ¿no? Por lo tanto, función F2, eso sería 1 menos alfa, ¿ok? Aquí viene el tema. ¿Cómo planteamos la hipótesis nula? La hipótesis nula, lo que está en azul, se plantea lo que dice el fabricante. Ellos dicen que alcanza los 500 gramos. Entonces le vamos a decir, vamos a indicar, promedio es 500 kilogramos, 500 gramos. Promedio de la población, ¿ya? ¿Y cuál sería la alterna? Hay tres posibilidades, que sea diferente a 500, que sea mayor a 500 o que sea menor a 500. Fíjense que el contexto, si no nos dice nada más, no hay más palabras, el contexto nos dice acá que hemos obtenido un dato real de 495. Entonces yo estoy suponiendo que la hipótesis alterna va a ser menor que 500, porque nos ha salido ese número, ¿no? Entonces en realidad la población tiende a ser menor, pero todavía no sé. Por eso es una hipótesis. No sé si eso se va a cumplir. Se llama hipótesis alterna. Eso hace con que yo grafique de esta forma. La región verde, la región blanca que estaba en la presentación, lo he puesto verde para que se distinga, es a la derecha. Y este menor que es la región roja o la región de rechazo, rechazo a la izquierda. Entonces, ahí tengo que sacar el estadístico. ¿Cómo se saca este valor crítico? Depende del, en este caso, del alfa. El alfa, aquí está lo he puesto el alfa, depende de ese valor. ¿Cómo se calcula? Función F2 es inversa, punto normal, punto estándar y del área, que el área es 0,1 o 10%. Se coloca eso, enter, y Excel nos va a devolver ese valor crítico de la distribución normal, que en este caso es menos 1,28. Aquí está el redondeado, menos 1,28. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir la fórmula. La fórmula es Z es igual el estadístico de la prueba, X menos mu, sigma sobre raíz de n. ¿Dónde está esa fórmula? Si se acuerdan la presentación, está al principio. A ver, aquí está. Fíjese bien. Aquí está. X menos mu, sigma raíz de n. ¿Se acuerdan? Esa fórmula. Al principio, en la presentación 10, ¿no? Ahí está. Entonces eso voy a hacer. X menos mu, sigma raíz de n. Esa fórmula lo voy a calcular y eso es lo que se llama el estadístico de prueba. Entonces vamos a calcular función F2, voy a relacionar los datos. X es el B10, correcto, 495, menos B7, que en este caso es el dato poblacional, dividido, paréntesis, B8, que sería el sigma, sobre la raíz de B9, que es el N. Esto, si hago el cálculo, ya sea por Excel o por calculadora, me va a dar el número 1,83 negativo. Ahora, si el 1,28 es el margen rojo, la línea roja, el 1,83 negativo está detrás de ese valor rojo. O sea, me hago entender, es una recta orientada. Si hubiera salido 0, estaría por delante, ¿no? Por delante del valor y caería en la región verde. Pero este valor, ¿dónde cae? Cae en la región roja. Por lo tanto, eso ya nos dice que la conclusión de la prueba es que se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, entonces esto, lo que está en azul, lo tengo que nulificar, lo tengo que tachar. Entonces, si lo tacho esto, no me queda más que aceptar el amarillo. El amarillo, entonces vamos a decir, entonces el precio promedio de los paquetes en toda la población había sido menor a 500 gramos con un nivel de confianza del 90%. Le podemos decir al gerente, no, ¿sabe qué? Usted nos dice que es 500, pero con esta muestra he hecho una prueba de hipótesis estadística y con un 90% de confianza le puedo decir a usted que no, usted no está vendiendo con ese peso, está vendiendo menor a ese peso. Ya, entonces puedo presentar una demanda, puedo presentar un reclamo y una compensación, qué sé yo, ¿no? Esa sería una conclusión. La conclusión, ¿es suficiente tener una prueba? Sí,
pero además es suficiente hacer variar el nivel de confianza. O sea, si cambio el nivel de confianza, ¿podría cambiar el resultado de la conclusión? Sí. A ver, vamos a intentar. ¿Qué pasa si en vez de 0,9 le voy a cambiar, a ver, cambien ustedes a 0,95? 0,95. ¿Qué va a pasar? Automáticamente todo va a cambiar. Ahí está. Ha salido menos 1,64. Menos 1,64. A ver si dibujamos esto. Sería así. Aquí está menos 1,64. Y el Z sale menos 1,83, que sigue saliendo menos 1,83, estaría más atrás de este valor, ¿no? Estaría a la izquierda, ¿no? Menos 1,83, ¿verdad? Por ahí estaría. Claro, porque estaría, luego sería menos 2, menos 3, menos 8, menos 10. Z está orientado. Entonces, todavía sigo rechazando. No hay problema. Sigo rechazando. Entonces, cuando rechazo con dos niveles, se llama altamente significativo. ¿Ya? Pero ahí yo hago voy a volver a 0,90. 0,90. Hago otra pregunta. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuál es el número de acá de los verdes que hacen que pueda cambiar toda la prueba? O sea, que la conclusión sea contraria, que sea distinta. ¿Qué número podría hacer que la conclusión sea diferente? A ver, ¿cuál de estos números de acá? ¿Quién me dice? ¿Cuál afecta significativamente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál número va a ser? El promedio. El promedio sí puede, en realidad todo tiene una influencia, pero hay un número más fuerte que va a afectar, ese es como potencia, va a cambiar totalmente las cosas. ¿Quién, quién sabe cuál de estos es? Estoy señalando. ¿Cuál creen que impacta y puede cambiar todo, toda la conclusión? El tamaño de la muestra. Sí. No, sí, afecta también, pero hay otro que está en primer lugar. El nivel de confianza. Sí, obviamente, pero hay otro que todavía es más fuerte. Creo que está a la par del nivel de confianza, pero muchas veces este es mucho más fuerte. Nadie ha dicho hasta ahorita. ¿Cuál es? El promedio de población. No, no es el promedio. Es el La siguiente. desviación. Exacto, la desviación. La desviación puede hacer cambiar las respuestas. A ver, duplicaremos la desviación. En vez de 15, ahora que sea 30. O sea, eso es la desviación. Lo voy a duplicar. Cambien ustedes a 30. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ahora ha cambiado el Z, es menos 0,91, y ahora, ¿dónde caería? Ya no cae en la región roja, cae en la región verde. Entonces, si la desviación fuera 30, le diríamos a esta fábrica, le diríamos, sí, usted todavía tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que si estas galletas tienen mucha variabilidad, entonces, con ese contexto, claro que en la vida real no permitimos tanta variabilidad, pero si fuera así, entonces ya la conclusión no sería que se rechaza, sería que se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. Entonces, ¿qué significa que se acepta la hipótesis nula? Pues que realmente el promedio de producción llega a los 500 gramos. Entonces, el de amarillo ya no se acepta, solo el de arriba. ¿Con qué nivel? Con 90% de confianza. Fíjense cómo un datito ha cambiado todo. Por eso es lo que se llama la sensibilidad de la prueba. Entonces, ¿es sensible al sigma? Sí, esta prueba es sensible al sigma, principalmente. Y también al nivel de confianza, obviamente. Pero yo digo que en primer lugar está el sigma. Entonces, mucho va a depender, por ejemplo, cuando ustedes hagan sus elementos de análisis, tengan cuidado con el sigma que no sea demasiado grande ni demasiado pequeño. O sea, pero uno va a decir que es grande, que es pequeño. Bueno, va a depender del tipo. Esto hay que hacer diferentes pruebas para que buscar un número ideal y números real, porque este sigma es algo real también, no es algo inventado, ¿no? Lo han medido del producto de 10.000 paquetes, digamos, y apenas nosotros hemos medido 30. La conclusión sí es a toda la población. Ojo que vale a toda la población. ¿Ya? Es una prueba de hipótesis. No sé si alguien tiene una pregunta hasta acá. Ya. Entonces, vamos al segundo caso, por favor.
¿Estaba presente Jersey Alcón? No. ¿Quién estaba presente? Si me confirma. Estoy presente, Ah, Miroslava Romero. Miroslava Romero. Perfecto. ¿Alguien más? Me tiene que confirmar, porque si no, es que se ha salido, ¿no? Ya, listo. Cesamos y abrimos la prueba de hipótesis para diferencias de medios. Fíjense que esto va a ser violento, esta parte. Imagínense lo siguiente. Ahí tenemos un ítem. eh, Acá, no sé si todos tienen este dato. Bueno, esto vamos a eliminarlo. Varianzas iguales, dice, y varianzas diferentes. ¿Ya? Varianzas iguales y varianzas diferentes. ¿De qué trata esto? Fíjense que aquí hemos seguido la fórmula estadística. Calcular más o menos como los intervalos de confianza. No voy a repetir esta parte. Es parecido a lo que hemos hecho a los intervalos de confianza. Vamos sacando cada valor y vemos dónde cae. Pero esto lo hacemos, si quieren, manualmente, con el mismo Excel. Hay otra forma de hacerlo más rápido, evidente. Vamos a datos, síganme todos. Análisis de datos, ¿ok? Y aquí está la prueba. Prueba T para media con dos muestras emparejadas. No es esto de emparejamiento. Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Sí, este es el primer caso, asumiendo que las varianzas son iguales. ¿Y cómo sabemos si las varianzas son iguales? Generalmente es lo más común. Lo más común es que las varianzas sean iguales, pero también hay un test, que lo vamos a ver en un momento. Hay un test que te permite ver la varianza igual, aunque este test no está en Excel. No está en Excel. Lo tenemos que hacer en otro software o en Python o en otro software, ¿no? Entonces vamos a usar este, aceptar. Y fíjense que nos permite ver el rango de la variable uno, incluso rótulos. Voy a poner rótulos. Rango de la variable uno desde el precio A hasta ahí. Rango para la variable 2 hasta ahí. Bien. Y el alfa vamos a mantener 5% el estándar. Resultados en una hoja nueva. O sea, estos cálculos estadístico-matemáticos que hemos hecho, lo va a hacer Excel internamente. Más o menos como lo que hace Python. Parecido, solo que no nos muestra, ¿no? Ahí adentro está. Y ahí está. Entonces, fíjense lo que ha salido. Nos dice que el precio de A tiene un promedio de 132. Yo lo que hago es poner esto a dos decimales, ¿ya? Entonces, vamos a poner a dos decimales. Ahí está. Pondremos a dos para que trabajes. El precio de A, 132, ¿ok? Y sí, ahí está, 132,27. Y el precio de B es 135. Sí, correcto, 135, ¿no? Entonces te va a dar un resumen de indicadores, pero lo que interesa es lo siguiente, lo voy a subrayar. 20 grados de libertad es este elemento estadístico de la prueba. O sea, ha calculado la fórmula. A ver, ¿qué fórmula me dirá? Esta fórmula que está aquí. Esto, todo lo que está en fórmula, esto ha calculado y ha sacado este valor T. Ha hecho todo el cálculo en menos de un segundo y ha calculado esto, que es el T menos 0,40. Fíjense que yo también he sacado lo mismo, solo que yo he hecho por relación de fórmula matemática. Hasta he sacado lo mismo, pero con relación de celdas. Pero el Excel lo hace directamente con su módulo. Sale menos 0,40. ¿Ya? Y aquí viene el tema. ¿Cuál es mi hipótesis? Acá, si no te dice nada más, quieres comprar el precio de dos productos, precio de A, sucursal A, precio sucursal B. Entonces, si no sabes nada más sobre el tema, lo que podría suponer es que las varianzas son diferentes como hipótesis alterna. Pero si tú presupones que el precio de A siempre le va a ganar al B, entonces dirías uno mayor a 2, uno mayor a 2 por algún supuesto. Pero si no sabemos nada más de información, esto es lo más clásico, que sean diferentes. Entonces, fíjense, voy a usar entonces de dos colas. Valor crítico, voy a hacer con otro color rojo. Valor crítico de dos colas. Hay un detalle de Excel. En el Excel, lamentablemente, cuando usa el valor de dos colas, debería dar más menos, pero no te lo da, solo te da el positivo, pero en realidad es más menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Para entrar en el análisis de esto, vamos a insertar, digamos, una forma, digamos así, como un dibujo,
Y entonces tendríamos es la distribución normal. Entonces la región roja está en menos 209. Voy a pintar esta parte. Región roja. Y región roja porque es de dos colas, ¿no? Dos colas. ¿Por qué es de dos colas? Repito, porque esta es mi hipótesis, diferente a. Y la región verde sería esto de acá. La región positiva, ¿no? Si quiere. Ya. Entonces, la región roja tiene dos valores críticos, el menos 2,09 y el 2,09. ¿Ya? Los dos tienen. Esto un poquito más a la izquierda. ¿Está bien? Para que me deje entender. Esto le falta al Excel que diga esos dos. Y el valor que nos ha dado 0,40, ¿dónde cae? ¿Quién me dice? ¿En la región verde o roja? Este 0,40 negativo, ¿dónde cae? Voy a dejar como brillo todo eso. ¿Dónde cae este bicho? Esto es como una recta real orientada. Ya saben que la recta real, aquí está el 0, aquí está el 2, aquí está el menos 2. Entonces, ¿dónde cae el menos 0,40? ¿Aquí en la región roja o en la verde? En la Verde. verde. En la verde, claro, ahí cae. Entonces vamos a poner un gráfico, digamos ahí. No, no, no. Esto de acá es vamos a poner una flechita. Ahí está este bicho y más o menos por ahí va a caer. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Quién quiere dictarme? Conclusión, ¿qué sería? C acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2 con un nivel de confianza del 95%. ¿Está bien? ¿Qué estamos diciendo? Que a pesar que hay diferencias en las ventas del precio de A y el precio de B, hay diferencias a nivel muestral. A nivel muestral hay diferencias porque las dos agencias tienen diferencias. A nivel poblacional no hay diferencia. A nivel poblacional como tendencia es que los promedios de ventas de la sucursal A va a ser exactamente igual al precio de la sucursal B. Va a ser el mismo. O sea, la A es la 1 y la B es la 2. Entonces estamos aceptando ese elemento. ¿Está bien? Obviamente hay que hacer, el detalle es que si bien el Excel te hace todos los cálculos, pero la interpretación hay que hacerla al final, sí o sí. Yo les he pasado un código en Python donde esto ya no es necesario. Vale, vamos a ver el código en Python, eso más. Vamos a abrir, tenemos un tercer caso de datos pareados, pero iremos al código Python un ratito y ustedes tienen que tener esto que dice prueba de hipótesis para diferencia de medias. Abrimos ya sea con Jupyter o directamente con Visual Code. Fíjense, en Python lo que hacemos es importar, voy a aumentar un poquito el tamaño por si a veces no se ve, no está bien. Importamos la librería NumPy y SciPy, ¿no? Como stats. Damos la muestra 1 en valores separados por comas. También si quieren decimal 98 puntos, y tienen que usar punto, no coma en Python porque es notación inglesa, ¿no? Y la muestra 2 no tienen que ser del mismo tamaño, ¿no? Definimos el nivel alfa, calculamos la longitud o tamaño de cada muestra con este comando, ahí está. Y con este comando, como en Excel igual se pone promedio, en Python es npmin, es la librería NumPy y min es promedio. Y calcula el promedio de esto. Y ese promedio lo voy a almacenar en este valor. Lo mismo el promedio y lo voy a guardar aquí, en esa variable. Entonces, de DOF1 para sacar las varianzas de cada muestra. Estos son los promedios, estas son las varianzas. Y aquí está la fórmula, ¿no? Es la fórmula estadística para calcular la variable t. Entonces, de esa variable t de la fórmula estadística son los grados de libertad, n1 más n2 menos 2. A ver si comparados al Excel es exactamente lo mismo. Aquí está. No, n1 más n2 menos 2 y esta es la fórmula que estoy calculando. Esta. Esta es lo que lo estoy programando en Python. El estadístico de la prueba es media 1 menos media 2 menos 0, raíz cuadrada de la varianza por 1 sobre n1 y 1 sobre n2. Veamos si esa es la fórmula. Ahí está. S, raíz cuadrada 1 sobre n1 y 1 sobre n2. Estoy siguiendo la misma forma. Y los grados de libertad n1 más n2 menos 2. ¿Cuál es la diferencia? Que una vez que calculamos los valores críticos izquierdo y derecho, o sea, inferior y superior, el inferior va a ser con alfa medios y el superior 1 menos alfa medios, correcto, con los DF, degrees of freedoms, grados de libertad, vamos a poder mostrar esos resultados y aplicar
a diferencia de Excel, yo le voy a colocar una instrucción que va a ser una regla de decisión, que quiere decir que automáticamente Python me va a decir si acepta o rechaza de acuerdo a la regla. ¿Cuál es la regla? Que si el estadístico es menor al T crítico o el estadístico es mayor al T crítico, se debería rechazar. Ese es con un ciclo OR, ¿no? Un ciclo OR es o cumple uno o el otro. Si esto pasa, deberíamos rechazar. Entonces voy a almacenar la variable rechazar. Si se cumple la variable rechazar, entonces le digo a Python, quiero que muestres la salida. Rechazamos la hipótesis nula, las medias son diferentes. Pero un ciclo else sería si no se cumple esa condición, nos rechazamos la hipótesis nula o aceptamos que son iguales. Aquí incluso puedo cambiar esto. Pueden cambiar ustedes y dicen aceptamos. Así, aceptamos. Lo que está en comillas se puede cambiar. Aceptamos la hipótesis nula, por lo tanto las medias sí son iguales. Mostramos las de la edición. Aquí ponemos salvar, guardar, save y con esto corremos, run, ¿no? Trust, confiar, listo. Ahí está, lo calculó bastante. Bueno, está acá calculando. Vamos a ver. Se conecta con el núcleo de Python y empieza a hacer la evaluación de leer los datos y calcular el resultado. La primera siempre tarda, eso es porque no está súper optimizado, pero para Windows. En otras plataformas, Mac y Linux, corre mucho más rápido. Ya, a ver, ¿qué sale? La media de la muestra uno es, el promedio es 93,25. A ver, vamos a ver si tiene sentido. Sí, de esto va a salir un promedio de 93. Está bien lo que está calculado. El promedio es 84 la segunda muestra, el estadístico de la prueba es el 3,62 y el valor crítico es -2,14 y el valor crítico superior. Por lo tanto, si esto está dentro, si está fuera, el 3,64 es más grande que 2,14, es mayor que rechazamos. Sí, correcto, esto está bien. Rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, las medias son diferentes a nivel poblacional. ¿Con qué nivel? Con el nivel del 5% o lo que es lo mismo, aquí podemos poner aquí un comentario, ¿sí? O sea, con nivel de confianza del 95%. Ahí está. Entonces, ese es el nivel con el que estamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, la diferencia con Excel, aquí está el Excel, es que nosotros tenemos que interpretar la respuesta. Aquí hemos puesto las reglas de decisión en Python y no tenemos que interpretar nada porque ya nos va a dar la respuesta. ¿Está bien? Ahora, si queremos leer los datos, por ejemplo, de varianzas diferentes, la fórmula es muy parecida, pero usamos una aproximación, se llama VELC, que es un poquito diferente. Y también va a hacer el cálculo. Y finalmente, si quisiéramos leer los datos de un archivo de Excel, ponemos el nombre del archivo, eh, pd read Excel, va a leer ese archivo, va a hacer los cálculos, las variables y va a mostrar igual los resultados y también la decisión. Si acepta, aquí, por ejemplo, estoy leyendo, voy a correr esto, estoy leyendo un archivo de Excel. ¿Qué archivo de Excel tiene que tener este nombre? ¿No? Y estoy leyendo los datos de Excel y ya Python va a calcular automáticamente los resultados y también va a dar la regla de decisión. ¿Está bien? ¿Qué les parece esta última, este código? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Adelante. Bien, vamos a analizar un par de códigos más para que luego ustedes trabajen en análisis de un casito. A ver, espérenme un segundo. Bien, vamos a continuar. Abramos otro casito de prueba de hipótesis, que es, por ejemplo, el de Excel. Prueba de hipótesis, datos pareados, dice caso 12, caso 12. Vamos a abrir prueba de hipótesis, datos pareados de Excel. Aprovechamos las herramientas que tenemos en Excel también. Y tenemos lo siguiente. Fíjense un procedimiento, algún proceso en el cual tenemos un antes
y un después. O sea, serían como dos poblaciones, pero en realidad es una sola, la cual se ha hecho un efecto. Por ejemplo, en una empresa, imagínense que el departamento de marketing o otro departamento similar está viendo los productos que tienen reclamos de los clientes. Eso sucede a menudo cuando una empresa inicia actividades. Entonces van anotando los reclamos, cuántos reclamos han ido apareciendo. Por ejemplo, aquí 10, 12, 14. Y luego comparan con ciertos ajustes que se podría hacer después de implementar algo que invertir un poco tal vez en algún servicio de atención al cliente o alguna cosa que ellos vean. Y vemos la comparación después, ¿no? Esto podría ser, no sé, día a día, antes y después, o podrían ser dos oficinas, ¿no? Una oficina que no hace nada, sigue tratando al cliente con el mismo procedimiento antiguo, y otra oficina que trata con otro procedimiento diferente, ¿no? Entonces, la idea es que, por ejemplo, acá en este primer caso, había 10 reclamos, y aquí aparentemente, más bien ha sucedido lo contrario, ha aumentado los reclamos, pero eso puede ser por otro tema. Aquí también aumenta, aquí también aumenta. Pero fíjense que ya después pasa lo siguiente. Habían 14 reclamos, pero disminuye a 12. De 16 disminuye a 14, son los verdes, ¿no? ¿Será suficiente esto para que, digamos, esa inversión que se ha hecho se justifique? Entonces vamos a ver. Podemos sacar un promedio antes que sale 15,33, son promedios muestrales, y 15,44 promedio muestral también. ¿Está bien? Entonces, vamos a ponerlo así. Y son antes y después, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que la hipótesis nula planteada va a ser que el mu antes sea igual al mu después. O sea, esas diferencias decimos no importa. A nivel poblacional no va a pasar nada. Va a ser lo mismo al antes que el después. Y la otra hipótesis alterna, podríamos tener dos opciones. Una opción que sea diferente o una opción que sea menor que. Claro, este es menor que, ¿no? Si fuera menor que el promedio de con reclamos y ahora hay más reclamos, entonces estaríamos diciendo que no importa la inversión que se ha hecho de dinero, el objetivo era que los clientes reclamen menos, pero en realidad está pasando lo contrario, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a datos, análisis de datos, prueba T con dos muestras emparejadas, aceptamos, rango para la variable 1, hasta ahí, rango para la variable 2, con rótulo cabecera, sí, rótulo. Nivel alfa mantendremos 5% porque es un tema social, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos estos. Sí, habría que interpretar esto. Es lo único malo en el Excel que pues te da los cálculos rápido, en menos de un segundo, pero sí hay que interpretar. ¿Cómo interpretamos? Pues nuevamente el estadístico T de la prueba, lo voy a subrayar. Y ahorita estaríamos suponiendo una o dos colas, ¿no? Nuevamente, como no hay mucha diferencia, 15,33 a 15,44, puede ser esta una opción o puede ser esta otra opción. A ver, es que puede ser dos cosas, ¿no? Si esta es la opción de H1, sería diferente. Entonces, yo estoy poniendo en negrilla, ¿no? Si esta es la opción, entonces tendría que escoger dos colas, este de acá. Y para dos colas tengo más menos 231. ¿No? Vamos a disminuir los decimales, a ver. Dicho menos, ahí está, 231. Si esta fuera la opción, nos ha salido 0,18, entonces 231 por acá menos 231 y por este otro lado más 231. A partir de aquí empieza la región roja. A partir de aquí empieza la región roja y este sería el intervalo del medio, la región verde o de aceptación. Entonces, ¿qué concluiríamos acá? Según esto, ¿cuál sería la conclusión? ¿Quién nos puede decir? Esto y esto. ¿Que se acepta la hipótesis? Muy bien, Aldo. Aldo está participando varias veces, creo. Conclusión. Se acepta
la hipótesis nula. Por lo tanto, el promedio de antes, incluso lo podemos escribir en palabras tal vez, promedio antes es igual al promedio después, con un nivel de confianza del 90, estamos 95% seguros de que eso va a ser así. Entonces, ¿qué significa? Que a nivel muestra hay unas pequeñas diferencias, pero a nivel poblacional no. Entonces, si hemos invertido dinero y la respuesta es que son iguales, ¿qué va a pasar? Que esa política que hemos implementado no sirve. O sea, en vano hemos hecho eso porque nos está demostrando que eso no va a ser suficiente como para tener los productos reclamos antes, después, un nivel que quisiéramos que no pase, ¿no? O sea, esto que está aquí no quisiéramos que pase, ¿no? Porque si pasa que es lo mismo, pues ¿para qué estamos haciendo esto? Porque va a dar lo mismo, ¿no? O sea, da lo mismo. Es lo que estamos aceptando, lo voy a poner en color amarillo o este color. Entonces, fíjense que esto estamos aceptando. Entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Sí da lo mismo. Entonces, no es suficiente. Tendríamos que ver otra medida, otra política para aplicar en la empresa para que estos números cambien y además la prueba también cambie, ¿no? Más bien lo que queremos es que se rechace, ¿no? Que se rechace esa hipótesis. Entonces, va por ahí esta prueba, fíjense, es relativamente rápida para ver el proceso antes y después si aceptamos o rechazamos. Yo lo que haría en esta prueba es hacer dos veces. Primero para un nivel 95% y luego tal vez para 98% y asegurarme que en los dos resultados sale la misma conclusión. Ahora, si alguien se pregunta, ¿qué pasa si un resultado sea una cosa y otro resultado otra cosa? Pues ahí lo que yo haría es de nuevo repetir los datos, de nuevo repetir la prueba o en otras circunstancias hasta lograr que los dos resultados sean lo mismo. O sea, es conveniente que un 98% también vuelva a ocurrir lo mismo. Con 95% una cosa y con 98% la misma cosa, la misma conclusión. Si ocurre eso, entonces ya estoy seguro de mi decisión y voy a ver si me conviene o no me conviene implementar, invertir dinero en una política de supuesta atención mejorada. Eso ya tendría que ver, ¿no? Entonces, fíjense cómo la estadística te ayuda a tomar decisiones en ese sentido. Y nada, ¿no? Eso es lo interesante. Ahora, los otros códigos que tenemos se les he pasado, por ejemplo, en Python, son estos de acá que tiene ahí, prueba de hipótesis para diferencia, lo que les decía hace rato, ¿no? Diferencia de varianzas, por ejemplo. Diferencia de varianzas, aquí ya es un test que no lo hace Excel, no lo hace Excel. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es poner los datos de la muestra uno en un grupo, datos de la muestra 2 y automáticamente va a evaluar Excel con el cociente de varianzas para dar la conclusión si aceptas o rechazas. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes dirían que el grupo uno versus el grupo 2 hay mucha variabilidad o poca variabilidad? Entonces, vamos a ver qué sucede. Eso es a nivel de muestras. A nivel de población, ¿qué sucede? Vamos a hacer correr el código y vamos a ver que según estos datos, de la muestra uno su varianza sale 1,15, de la muestra 2, 0,006. El Fisher calculado, 18. Como el Fisher calculado sale fuera de esta región, la conclusión debería ser la siguiente, que se rechaza la hipótesis nula. Claro, si rechazamos, existe diferencia entre las varianzas, o sea, la varianza uno es diferente a la varianza 2, no son iguales. A nivel poblacional, ¿con qué nivel hemos calculado en este código? ¿Con 5% de significancia o con 95% de confianza? Todo esto lo que estoy subrayando puedes cambiarlo. Esto puedes cambiarlo y corres el código para que, ahora fíjense cómo las siguientes veces ya corre rápido, ¿no? Basta que cambie un número, digamos, en vez de 11,9, digamos, es otro número le cambia acá y va a correr diferente, ¿ya? Entonces, eso está en código Python, es un código que no tiene Excel, no tiene Excel, a pesar de que es bastante sencillo, no sé por qué no lo ha colocado Excel, porque simplemente es comparar las varianzas y calcular los valores críticos. No lo veo ninguna complicación, pero ¿por qué Excel no lo ha hecho? No lo sé, ¿no? Entonces, ahí está. Eso más. Bien, entonces lo que quisiera en este momento, tenemos todavía tiempo, es que ustedes bajen esta práctica complementaria. Ya, son dos preguntitas muy sencillas, pero solo vas a responder una pregunta.
lo bajamos, o sea, es un archivo Word. Entonces, uno va a resolver el problema uno y otro grupo va a resolver el problema 2 y luego alguien del grupo nos comparte qué resultado obtenido. ¿Qué pueden usar? Pueden usar su calculadora científica, pueden usar el Excel, pueden usar módulo directo de Excel o pueden usar Python. Ustedes deciden. eh, Se puede hacer de las tres formas. Entonces, cualquier forma que elijan, me resuelven el problema uno y 2 para ahora y me comentan los resultados. Es una forma de que yo también vaya viendo la participación en clases. Esto está fuera de las tareas, ¿no? Y nos vamos a dar unos 15 o 20 minutos máximo para ver si el grupo que ya lo tiene los resuelva. Entonces vayan bajando eso, por favor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, un segundito. Vamos a cesar esto. Vamos bajando esos elementos y vamos a aquí hacer algo que es lo siguiente. Vamos a crear rooms 2 y automáticamente se va a asignar. ¿Ya? Automáticamente. ¿Listo? Ya. Em, Vayan asignándose, por favor, al uno o al 2. No sé si esto debía asignar automáticamente, pero creo que ya está asignado. ¿Ya? Entonces vaya asignándose 15 minutos y vaya, si está en el uno tiene que resolver el problema uno. Si está en el 2 el 2. ¿Ya? Zoom uno problema uno. Zoom 2 problema 2. ¿Qué herramienta? La que ustedes elijan. Empezamos. Ya nos daremos entonces unos 15 minutos, 20 minutos. Cada grupo resuelve y uno o dos personas comparten pantalla de su solución. Voy a sacar una captura de pantalla de los participantes. Listo.
eh, Perdón, ya, las adelante. rentabilidades, Sí, ¿no es cierto?, de los sí, dos sí, fondos. correcto. Muy bien. Y bueno, haciendo correr el programa nos sale como conclusión que no se puede rechazar la hipótesis nula, o sea que no hay evidencia suficiente para concluir que las varianzas son diferentes. Nuestra hipótesis nula era que las varianzas de las rentabilidades son iguales. Entonces se llega a esa conclusión que las varianzas de las rentabilidades son iguales para ambos fondos, ¿no? Entonces daría lo mismo invertir en un fondo que en el otro. Ustedes, Exactamente. perfecto, ¿no? Eso es. ¿Con qué nivel han usado? A ver si confirmamos arriba. 90%. Y Nivel cero de diez el complejidad alfa. 90. Excelente. Esa parte Sí, también no hay que olvidarse, ¿no? Del nivel. sí, Excelente. Han hecho un gran trabajo y han tenido pocos minutos. Fíjense que así es la práctica y de esa manera también voy a dar una pequeña práctica la última clase, pero con un par de preguntas más, o sea, así de simple. No va a haber mayor complicación. Bien, los felicito, me ha gustado que hayan participado, está excelente, todos tienen la máxima nota, espero que todos hayan podido comprender. Igual estoy atento a cualquier duda que me escriban por WhatsApp, alguna aclaración o algo. Y eso, ¿no? Trabajen en grupo para que puedan apoyarse y ver si alguien tiene alguna idea complementaria, pues eso vayan mejorando. Para ir finalizando y cerrando esta sesión de hoy, no sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Adelante. Bien, entonces esperemos que el tema sea bastante útil y como ven, tiene bastantes aplicaciones en diferentes campos. Entonces, quedamos acá y tengan muy buenas noches todos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Luego, Muchas buenas gracias. noches. Hasta luego.